comentando justo el artículo que habías escrito hace poco, donde hablabas de que no importa qué tan centralizado o descentralizado esté realmente el sistema. Y el tema es tener una respuesta integral. Sí, pero además, digamos, obviamente en un país descentralizado, digamos, hay una implicancia de eso, ¿no? Y yo hacía la referencia a la respuesta alemana y en los niveles de coordinación entre el gobierno central, digamos, el equivalente al gobierno central y los estados. Y por lo tanto, la gobernanza del sistema es muy importante para poder tener un sistema, digamos, articulado en la respuesta, aun cuando tenga, digamos, distintos efectores o distintas autoridades que intervienen en la respuesta, ¿no? Entonces, la capacidad de gobernanza de un sistema también es un elemento fundamental a la hora de ordenar una respuesta. Y eso pasa por tener una concepción de los que de quienes conducen la estrategia o que tienen un nivel de intervención fundamental en la respuesta, porque es un problema de salud pública, no es un problema de salud individual, requieren tener, digamos, unos canales bien delimitados de articulación, coordinación, de definición incluso del curso de la estrategia o de adecuaciones de la estrategia a las realidades particulares de una u otra región, dependiendo del momento de infección en el que estén, ¿no? Que es lo que ha venido ocurriendo, de tal manera que, y ahí hay un elemento central, es decir, siendo un problema de salud pública, los ministerios de salud tienen una responsabilidad no solo con el ámbito donde tienen el aparato de prestación de servicios bajo su responsabilidad, sino en el conjunto del territorio nacional para, por lo tanto, saber que tienes que ir en auxilio de una región como Loreto o de una región como Piura, y, digamos, y entender que son tu responsabilidad. No es que es la responsabilidad de otro nivel de gobierno y por lo tanto yo me eximo de eso, digamos. Eso tiene que ver con los mecanismos de gobernanza y con la concepción de lo que es un ministerio de salud, digamos, en un problema de salud pública, ¿no? Y lo otro es lo que mencionó Blau, yo comparto mucho con respecto a la grande debilidad en la estrategia con respecto a atención primaria, ¿no? Es decir, la respuesta está más por el lado, en salud pública, por el lado de tener una atención primaria, en este caso frente a COVID, para poder hacer las labores que son fundamentales, ¿no? Identificar, reportar, contener, o sea, aislar a la gente, manejar los casos y referir luego, digamos, ¿no? Y nosotros hemos tenido un primer nivel de atención que es donde se desarrollan la gran cantidad de estas tareas contraído. Eso tiene muchos efectos, no solo en el manejo de la epidemia, sino también en las coberturas, y eso ha pasado en todo el mundo, cómo han caído las coberturas que son fundamentales de parto institucional, coberturas de vacunación y otras coberturas que son esenciales y que nos pasarán la factura, ¿no? Las coberturas de suplementación alimentaria, las coberturas de cuidado del gestante, de la gestante, del cuidado del control del crecimiento del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con ese soporte, digamos, que es fundamental. Y un tema creo que ha sido crítico en nuestra respuesta, yo creo que la fractura más grande que hemos tenido no es la de los subsectores, salud, MINSA, sanidades, ¿no? O los niveles de gobierno, gobierno nacional, gobiernos regionales, etcétera. Yo creo que la fractura más fuerte sobre la cual tenemos que poner atención es la fractura entre los distintos componentes de la estrategia de respuesta frente al problema. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido equipos de respuesta rápida por un lado y los equipos de seguimiento clínico de respuesta de los casos por otro. Entonces, la gente logra, digamos, acceder a que le hagan una prueba, pero después nadie lo contacta, nadie lo conecta, entonces no tiene lo otro que se necesita, ¿no? Y el indicador clave no es cuántas pruebas haces en una situación inicial de la pandemia, sino a cuánta gente le haces aislamiento, ¿no? Temporal, a cuánta gente, cuántos contactos evitas que tengan conexión con otros. Entonces, el indicador no es cuántas pruebas hago, sino cuánto control tengo sobre eso. Y entonces, yo creo que esa fractura entre los distintos niveles de respuesta es el problema más grande. Y no podemos decir el mundo entero, me refiero, que no sabíamos. Creo que esa es otra de las cosas que creo que con eso quiero terminar esta parte. Ya hemos tenido una vieja alerta mundial que no nos hemos tomado en serio casi en ninguna parte del mundo. Es una alerta mundial que decía que el mundo está en peligro y que se anunciaba, digamos, una pandemia que podría tener consecuencias devastadoras y que parece ser que es esta, ¿no? Algunos dicen que no, que habría otras después que serían más devastadoras que estas. Pero en realidad hemos estado alertados y no nos hemos tomado en serio, y creo que esa es una de las mayores debilidades en general de los sistemas en el mundo entero.
De acuerdo, Arturo. Muchas gracias por tus comentarios. Y mira, justo lo que estás diciendo me hace pensar en algo que leí hoy en la mañana, que se está avisando de que podría haber una nueva gripe con tendencia pandémica desde ya, ¿no? Y efectivamente, sobre este tema del SARS, yo recuerdo algún estudio que se hizo unos años atrás, cuando hubo el primer virus parecido, donde efectivamente se decía que potencialmente podía surgir uno nuevo con mayor letalidad y con el mismo nivel de contagio o superior, que es esta nueva versión del COVID, del SARS que nosotros estamos enfrentando ahora, ¿no? Yo quisiera ahora dar pase al segundo bloque que teníamos previsto, que son los retos y desafíos post-cuarentena y post-COVID-19. Vlado, por favor, te cedería la palabra para que inicies tú, luego seguiría Arturo y posteriormente Midori. Vlado, adelante, por favor. Ok, bueno, en esta parte yo quería comentar 4 ideas fuerza, ¿no? Una primera, creo que hay que seguir luchando por aumentar, post cuarentena, aumentar la capacidad de respuesta e ir hacia el debate del sistema de salud pública. Ya, o sea, es hacer las dos cosas en paralelo. En la parte de la capacidad de respuesta, queda claro que hay que aumentar la capacidad del primer nivel de atención, de la atención primaria de la salud, recuperar el nivel de cobertura, ¿no? En servicios, ¿no? Porque ahí ha habido un problema, ¿no? O sea, no se iba a exponer la atención primaria sin tener, vuelvo a repetir, todos los equipos de protección personal, y ahí ha sido la debilidad. Pero ahora que diríamos ese problema está de alguna manera teniendo formas de superarse, ahí a recuperar la atención primaria de la salud en su nivel de cobertura de servicios para COVID y para no COVID, porque el COVID no es que se va a acabar después que se acabó la cuarentena. El COVID va a seguir. ¿Cuándo va a acabar el COVID? No lo sabemos. Si alguien tiene un libro que diga cuándo acaba, sería espectacular, ¿no? Pero no lo hay. Acabará cuando haya un tratamiento de repente, efectivo, o acabará cuando salga la vacuna. Y ahí pasaremos a la parte post-COVID. Pero lo otro también es que no hay que dejar de lado lo especializado. Y bien lo decía Midori, o sea, la parte de lo especializado también es importante. Si no hay esa capacidad de tener un nivel, diríamos, de un estándar aceptable para un país que quiere entrar a la OCDE, ¿no? Tenemos que seguir aumentando eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque va a haber un comportamiento en la evolución de la pandemia, va a haber un comportamiento. Hay regiones que están bajando, hay regiones que están subiendo en el nivel de incidencia de la pandemia. El comportamiento es bien heterogéneo en nuestro caso, inclusive en el mismo Lima metropolitana. Y luego puede haber, ojalá que no exista, pero puede haber el tema de los brotes, o los rebrotes. Entonces, para eso también hay que prepararse, porque este virus te infecta rápido, pero también como es asintomático o demora en expresar sus síntomas, te puede agarrar en estadios que son medio complicados. Lo otro que no hay que dejar de lado, por más que estemos en salud, es el tema de la reanudación económica. Ahí creo que desde la salud, el enfoque, diríamos, de la promoción, prevención, en términos de salud va a estar ligado al respeto, a la responsabilidad, al control de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Creo que ese componente no lo debemos dejar de lado porque es un componente importante en la lógica de contención. Lo cuarto es lo social. Nuevamente regresamos a lo social, porque vamos a tener una nueva convivencia social. Y en ese marco de esa nueva convivencia, la pregunta es, ¿cuál va a ser el rol? Ya no desde el derecho a la salud, sino desde el deber a la salud. Del deber que tenemos por respetar nuestra salud, la salud de nuestra familia, la salud de la comunidad, en virtud de estas nuevas caracterizaciones que va a tener la vida, ¿no? El uso de la mascarilla, el lavado de manos constante, el distanciamiento físico, el uso de la protección de repente, la máscara que ahora de repente puede entrar en desarrollo, ¿no? Y el cuarto elemento es lo político. ¿Cuál ha sido el rol de las autoridades en todos los niveles de gobierno? Desde adentro, y Arturo también seguro le hará seguimiento, no ha sido un rol, pues,
resguardando a veces los intereses de la sociedad, que ese debería ser el rol del político. Estoy hablando de frente de las autoridades regionales en muchos de los casos, ¿no? Han estado desviadas de su verdadero rol. Y ahí hay un problema también de estructuración de lo intergubernamental, ¿no? O del rol de cada nivel de gobierno. Luego, el rol de los partidos políticos, ¿no? En el enfoque de repente de que esto nos lleve a tomar conciencia de las desigualdades existentes, de la cobertura que podemos hacer, desde un enfoque desde la labor que se tiene en estamentos como por ejemplo el Congreso de la República. Y ahí, y esto le va a gustar seguro a Arturo, nos enfrentamos ya, ahorita estamos ya a puertas de un proceso electoral. ¿Cuál va a ser el discurso político? Eso es también post-cuarentena. No creo que nos alcance a post-COVID, ¿eh? Eso va a ser post-cuarentena. Si no le ponemos el esfuerzo a mejorar la capacidad política de ver estos temas de manera integral en el país, vamos a tener que volver a repetir estas historias, ¿no? Entonces, ahí la parte política es sumamente importante. Y lamentablemente, estoy viendo que esos actores políticos en diferentes ámbitos no están dando la talla. Y entonces, creo que desde estos espacios tenemos que alzar la voz para tener un rol preponderante en ese desenvolvimiento. Necesitamos más capacidad política para generar un nuevo pacto social, para generar un nuevo desarrollo en los temas de salud, como es ir hacia un sistema único integrado de salud. ¿En qué contexto se va a movilizar eso? Eso no solamente es el discurso, no solamente es integrar el sistema, tiene que ver con temas de financiamiento, tiene que ver con temas de integración de servicios, tiene que ver con temas de mejorar la capacidad de respuesta institucional y de todo el ámbito de operación que tiene el sistema. Tiene que ver con nuevas estrategias de asociación público-privada o de vinculación y alianza estratégica público-privada, del rol del privado también, en todo este esquema de orientación. Entonces yo creo que post-COVID tenemos que ya visualizar todos esos aspectos. Gracias. Muchas gracias, Lado, por tus apreciaciones. Arturo, por favor, si querías comentar tu opinión sobre qué es lo que nos espera. Como bien dice Lado, es difícil imaginarnos cuándo se va a acabar el COVID, no tenemos pues una manera de preverlo, pero ¿qué escenario crees que nos espera post-COVID y post-cuarentena? Sí, bueno, primero creo que estamos lejos de un post-COVID. O sea, creo que la pregunta es cuál es el desafío que tenemos hoy con el sistema de salud peruano hacia adelante. Y eso obviamente pasa por varios momentos, pero la pregunta creo para mí es cuál es el desafío del sistema de salud hoy a la luz de esto que hemos vivido y estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que es el momento de no dejar de pensar en los temas fundamentales que están vinculados a las reformas que tenemos pendientes. Una primera de ellas es no olvidarnos que tenemos un anuncio de política de cobertura universal de salud. Y eso implica, digamos, ver cuáles son todos no solo el nivel de financiamiento, sino todos los arreglos que requerimos para que todos los peruanos estén protegidos. Y que tiene que ver con la promesa, digamos, hacia el bicentenario de cobertura universal, que probablemente no va a ser al bicentenario, pero el bicentenario, digamos, marca, la llegada al bicentenario marca un deseo, digamos, de política que permita tener esa cobertura. Y eso pasa por fortalecer, digamos, las instituciones que tienen que ver con el tema de lograr un acceso universal y una capacidad de respuesta del sistema a esas necesidades de salud. Eso es algo que no deberíamos perder de vista porque, digamos, hemos estado, por obvias razones, nosotros y el mundo entero muy enfrascados, digamos, en la respuesta a la emergencia, pero tenemos también que pensar en los temas estructurales que el sistema requiere, ¿no? Ese es uno que me parece fundamental. Otro que está vinculado a ese, obviamente, que es referido a la capacidad de respuesta del sistema, creo que tenemos que tomarnos en serio el fortalecimiento de la atención primaria de la salud. El Ministerio en los últimos años ha hecho un esfuerzo importante alrededor de unos planteamientos de redes integradas de servicios de salud que tiene que ver con la organización de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, que debería estar vinculado en términos de salud individual, pero también de salud pública, de las respuestas que tenemos que dar desde la atención primaria a esos problemas de la población, ¿no?
Y creo que ese es un elemento fundamental. Y dentro de ese desafío de tener una atención primaria de la salud en forma, el rol que juega el primer nivel de atención en eso, ¿no? Que creo que hasta ahora, digamos, no hemos estado pensando en un sistema en el primer nivel de atención que actúe verdaderamente protegiendo la salud de los peruanos con una oferta que no esté esperando en el establecimiento, sino que esté más en contacto con la población. Y acá está la gran frustración probablemente desde mi juicio que tenemos en el sistema peruano, que es un primer nivel de atención que no está desarrollando la salud familiar y comunitaria, que es la que conecta esos dos mundos, el mundo de la salud individual con el mundo de la salud pública, que creo que es un tema que es fundamental como desafío para el país. Y después una cosa que está vinculada con el fortalecimiento del control de las enfermedades transmisibles, porque este problema es un problema del COVID, es un problema de una enfermedad transmisible, y probablemente ahí es donde tengamos bien desestructurado el sistema entre los niveles de gobierno para tener una respuesta eficiente a ese control de las enfermedades transmisibles. Y eso pasa por una profunda reflexión, creo yo, para la Autoridad Sanitaria Nacional sobre lo que es su campo de acción. En términos de control de enfermedades transmisibles y en términos, por lo tanto, de preparación del sistema para problemas de salud pública como esta pandemia y otras que se van a venir, porque, digamos, estamos alertados de que así va a ocurrir en el mundo en lo sucesivo, es la concepción de la autoridad sanitaria sobre lo que es su campo de acción. Y su campo de acción no es Lima, es el territorio nacional. Y eso pasa por fortalecer todo el tema de la vigilancia epidemiológica, el tema de promoción de la salud, es decir, un montón de cosas que están vinculadas a el fortalecimiento de la capacidad del sistema para responder a esos desafíos que nos van a venir hacia adelante, ¿no? Creo que esos son, desde mi juicio, los desafíos más grandes que vamos a tener hacia adelante y en lo inmediato, digamos, creo que tenemos que prepararnos para un rebrote de un incremento mayor de los casos, porque la apertura, digamos, a partir de hoy, para que la gente trabaje, lo que va a producir es un rebrote. Entonces la pregunta es, bien lo decía Hablado, o sea, ok, no estamos igual que en marzo, ¿no? Estamos en mejores condiciones en términos de dotación de recursos, capacidades, y por lo tanto deberíamos tener una respuesta más articulada, donde, por ejemplo, la capacidad de los equipos de respuesta rápida estén bien articulados con los equipos de seguimiento clínico, para que la gente no tenga que vivir ese drama que es entre se entera de que está enfermo y después sufre de Dios y su ayuda para que alguien venga y lo ayude a resolver el problema ya a nivel individual, ¿no? Yo creo que esos son un poco, desde mi punto de vista, los grandes temas que tenemos hacia adelante. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante. Efectivamente, como bien apuntas tú, como bien apunta Hablado, deberíamos estar preparados para el rebrote, pero ¿lo estamos? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Cuáles son esas primeras medidas articuladas, si es que las hay, que se van a implementar? ¿Qué es lo que se ha pensado a nivel de los distintos niveles de gobierno, ¿no? También es un tema que me gustaría conversar con ustedes con cara a las preguntas y respuestas que también veo que algunos de nuestros asistentes están formulando. Midori, por favor, si nos podrías comentar ¿qué retos y desafíos ves tú que nos esperan ahora en el escenario post-cuarentena y en el escenario post-COVID? Midori, disculpa, no te escuchamos. ¿Podrías ver tu micro, por favor? Parece que está silenciado tu micrófono. Sí. A ver, ahora sí. Ahora sí, discúlpenme por eso. Decía, mucho de lo dicho por Vlado y por Arturo, ciertamente estoy de acuerdo, es que voy a tratar de no repetir. Dos cosas, ¿no? Una primera es, hemos visto con preocupación ayer que la OPS ha hecho algunas advertencias a Latinoamérica en base a unas nuevas proyecciones
sobre la evolución de la pandemia en esta región y en los casos, la proyección para el Perú es ciertamente preocupante. Como toda proyección, obviamente es un intento de mirar el futuro y puede haber obviamente errores ahí de proyección, los modelos, se ha hablado tanto de los modelos, en fin, la data de base no es de la mejor calidad, así que esperemos que esas proyecciones se puedan corregir hacia la baja, pero están indicando efectivamente una preocupación en esta segunda etapa, de aquí hasta agosto. Con lo cual, muy pertinentes los comentarios respecto de cuál es la estrategia en esta etapa. No sé si es porque no estoy lo suficientemente informada, pero no he escuchado con claridad cuál es la estrategia, digamos, desde el sector salud, no voy a hablar de otros sectores, para enfrentar esta etapa desde ahora, 1 de julio, hasta probablemente fines de agosto, donde, como reitero, la OPS ha hecho unas advertencias que hay que tomar en serio, las ha hecho muy recientemente, ayer me parece. Pero también quisiera aprovechar este momento para un poco mirar desde el hoy, mirar el mediano plazo, ¿no? Porque el mediano plazo se mira desde el hoy, ¿no? El mediano plazo no se deja para el mediano plazo. Entonces, si no miramos el mediano plazo desde hoy, nunca llegamos a pasar de la suma de cortos plazos. Y interesante lo que mencionaba, hablado respecto de algunos países en el en el Asia, que les ha ido en realidad bastante bien, extraordinariamente bien en términos comparativos con el resto del mundo, con gran parte del resto del mundo, y que aprendieron del SARS, Corea, etcétera, ¿no? Aprendieron del SARS. Y acá la palabra a recalcar es aprendieron, porque no es que nosotros no hemos tenido oportunidad de aprender. Dengue, Zika, chikungunya, y no pararía de contar, digamos. El tema es, ¿somos capaces de aprender? Es nuestro aparato, estoy hablando solo de salud, pero obviamente es bastante más amplio. Es nuestro sistema de salud, es nuestro ente rector capaz de aprender, incorporar aprendizajes. Y claro, no puedo dejar de referirme a la etapa de los últimos 3 años donde yo ya, por lo menos yo ya perdí la cuenta del número de ministros que han habido. Creo que estamos por la decena. Entonces, ¿cómo aprendemos en esas circunstancias? Para poner digamos, un ejemplo bien concreto, ¿no? Se puede aprender en organizaciones que cambian de dirección estratégica cada 6 meses. O sea, ahí hay un problema de rectoría, ¿no? Hay un problema de continuidad. Y mirar el mediano plazo obligatoriamente a uno lo hace pensar en continuidad. Porque las cosas que uno puede plantear de acciones de mediano plazo para abordar algunos de los problemas estructurales más importantes, no es absolutamente posible con una bala de plata, sino con una política sostenida en el tiempo. Ninguna de estas cosas de las que vamos a hablar o de las que se han mencionado son cosas que se resuelven en el corto plazo. Entonces, si no hay continuidad de las políticas, si hay recambio y con cada recambio una mirada diferente, y entonces tenemos esta idea de que todo tiene que ser nuevo, entonces es bien difícil que podamos pensar en cómo abordar los temas estructurales. Y lo pongo por delante porque creo que es crucial tomar conciencia de ese error. Y ese error no es un virus que llega al cual no estábamos preparados, es un conjunto de decisiones que están bajo nuestro control. No hay a quien echarle la culpa, digamos. Dicho eso, quiero retomar estos 3 temas que había mencionado y añadir uno al final. Sobre el tema de esta visión tubular,
en la alta especialidad. Ya ha sido mencionado y reiterado por los tres, creo, la importancia de tener una visión balanceada e integral de la prevención, promoción, recuperación, rehabilitación de la salud en el sistema. Sin embargo, cuando uno voltea y mira los primeros atisbos de acciones en ese sentido, lo que escucha es, vamos a construir hospitales. Y entonces hoy es el momento de sentarse a hacer un plan de expansión de servicios en serio, porque nos va a ganar la hospitalitis. Nos va a ganar. Todos los incentivos están puestos hacia que la acción, saliendo un poco del tema COVID, por lo menos, va a ser, ahora construyamos muchos hospitales con muchas camas UCI. ¿No? Y creo que ese es un peligro real. Porque además el público lo entiende así. Hay mucho que reflexionar y hay mucho que hacer hoy para que ese mediano y largo plazo, las inversiones que se requieren, estén dirigidas en el sentido correcto. Nuevamente, que seamos capaces de aprender. En el segundo tema, creo que también es un momento de reafirmar las prioridades de la política de salud. Efectivamente, como decía Arturo, hemos tenido hace muy poco, lo que pasa es que parece que fue hace un montón de tiempo, pero hace muy poco, una ley que formalmente extendía el aseguramiento universal. Yo me sorprendo cuando autoridades del ministerio dicen, y para los que no tienen seguro vamos a hacer X, Y, Z. Pero si esa ley salió hace 2 meses, 3 meses, no, más, 4, 5. Se suponía que ya no hay nadie sin seguro, ¿no? O sea, ¿cómo recolocamos esas prioridades de política? Creo que es absolutamente esencial para que eso sea fundamento del tercer punto, que es, bueno, ¿qué sistema queremos que responda a esas prioridades? ¿No? Y en esa discusión de qué sistema queremos, cómo abordamos el tema de fragmentación, particularmente cómo abordamos el tema de segmentación, es decir, cómo hacemos que efectivamente no hayan segmentos diferentes en la sociedad peruana con diferentes beneficios, derechos en salud, digamos, diferenciados. Esa es la primera brecha que tenemos que ver cómo acortamos. Y creo que en esa discusión debemos hacer el esfuerzo de poner en debate la descentralización. Yo he sido una promotora de la descentralización cuando me ha tocado, digamos, tener algo que decir sobre el tema de la descentralización. Creo que un país como el Perú no puede manejarse desde Salaberry, cuadra, ya no me acuerdo qué cuadra era, 8, sin número. Necesitamos una granularidad y capacidad descentralizada, desconcentrada, pero no podemos dejar de reconocer que hay que mirar con ojos críticos lo que hemos vivido de descentralización y el resultado que tenemos el día de hoy. Y no hacerlo es taparnos los ojos. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Creo que debe ser parte de una discusión para no botar al bebé con el agua tampoco, ¿no? Pero sí tenemos que separar un poco el análisis y ser capaces de mirar críticamente lo que se ha construido en estos últimos 10 años. Y finalmente, el último punto que quiero hacer tiene que ver con innovación y tiene que ver con producción nacional. Tiene que ver con la relación entre el sistema sanitario y la industria. ¿Por qué no somos capaces de producir las cosas básicas que requiere el sistema de salud? ¿Por qué no somos capaces de innovar? Es decir, debemos ser capaces, ahora que hemos pasado estamos pasando por esa situación tan crítica, de aprovechar esto que es la oportunidad de innovación. Oportunidad de innovación producida por el distanciamiento social, es decir, nuevamente la atención del paciente creo que no va a volver a ser igual en mucho tiempo,
Entonces, ¿qué oportunidad nos brinda para introducir nueva tecnología? Y también mirar a la industria y decir qué cosas deberíamos estar en capacidad de producir nosotros mismos para tener estos inventarios, además estos inventarios estratégicos sin los cuales nunca vamos a estar preparados. Entonces ahí hay una gran oportunidad, hoy es el momento de pensarlo, y como dice Vlado, eso requiere una mirada efectivamente no solamente técnica, sino política, ¿no? ¿Cuáles son los sustentos políticos que van a permitir una transformación o sostener en el tiempo una política, las políticas que se requieren para hacer los cambios que el sistema necesita? Yo quisiera aprovechar los breves minutos que nos quedan para hacer dos preguntas y que cada uno de ustedes, de ser posible, se tome 5 minutos para responderla. Una primera pregunta que nos comparte acá uno de los asistentes, Jesús Vidalón, es: expandir la oferta siempre es difícil en el muy corto plazo. Entonces debemos también reducir la demanda por hospitalización y camas UCI de manera sistemática y planificada. Y esto es algo anterior a la atención primaria y empieza con una estrategia adecuada de comunicación para la prevención. ¿Quién en el Estado debe ser responsable de esto? Pregunta él por una responsabilidad a nivel pública. ¿Quién tiene que ser el responsable de lo que es expandir la oferta en materia de camas UCI de manera sistemática y planificada? Y una segunda pregunta que se están haciendo en el ¿cómo afrontar la relación con las clínicas privadas que se viene suscitando y que está tan mencionada últimamente en los medios por este tema de los traslados o de los sobreprecios que se pueden encontrar en algunos productos que en farmacia cuestan sustancialmente menos? Sobre esas dos preguntas yo agradecería que cada uno de ustedes se tome 5 minutos para poderlas responder. Empezaríamos por favor con Vlado, luego con Arturo y posteriormente con Midori. Vlado, por favor, te hacemos la palabra. Sí, creo que la pregunta, de la pregunta quiero subrayar algo. Yo estoy en la línea de que se debe empujar más la estrategia hacia evitar que existan casos confirmados de COVID, primero. Y para eso es una comunicación social fuerte, trabajar con la comunidad, trabajar con la base social, el tejido social que yo entiendo que se va a comenzar a activar. Ya se están haciendo algunas cosas, por cierto, al respecto, en diferentes líneas. Una línea hacia lo comunitario, está volviendo ese brazo comunitario que tiene y que ha tenido siempre el ámbito del sector salud, ¿no? Ahí están esta lógica de los municipios saludables, de los agentes comunitarios de la salud. Se está volviendo a activar eso. La segunda línea es el trabajo con los municipios, con la articulación de diferentes actores del Estado, para poder llegar principalmente a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Adultos mayores, ¿no? Las personas que tienen más tuburización, que eso en realidad aumenta la posibilidad de riesgo de contagio. Yo voy por ahí, creo que hay que empujar la estrategia hacia allá, pero es empujarla hacia allá sin descuidar la otra estrategia, porque de todas maneras, la estrategia que se ha venido haciendo, porque de todas maneras van a haber casos confirmados que van a ser, diríamos, asintomáticos o que van a necesitar de una atención. Y ahí está lo que ya se está haciendo, justamente lo que dice Arturo, que es juntar de respuesta rápida con los equipos de seguimiento. Ahora está saliendo como un solo equipo en realidad. Y están yendo como un solo equipo. Hay 2.000 equipos que están haciendo eso a nivel nacional. Y la lógica es que van, atienden, confirman el caso, dejan el medicamento prescrito por una orientación médica, y con eso la lógica es aislarlos y comenzar a contener. Esa estrategia
la lógica es aumentarla. Y con eso evitas que lleguen hacia la hospitalización y que lleguen hacia las unidades de cuidados intensivos. Pero el tema, nuevamente, es social, porque a pesar de que hagas eso, puede ser que no haya un comportamiento, diríamos, radical en ese aspecto, ¿no? Y en ese contexto, por la reanudación de las actividades económicas, porque la gente quiere ir y conseguir un recurso para sostenerse, entonces ahí es donde de repente, de todas maneras, puede seguir habiendo casos que necesiten de esa capacidad de respuesta. Entonces, ese contexto también yo no lo dejaría. O sea, no es que tampoco ahora dejamos de poner hospitalización y poner unidades de cuidados intensivos, que tenemos un ratio muy bajo. Hemos empezado con 100, estamos en 1400, ahora han llegado 400 ventiladores más 250 que han sido donados por USAID, más el sector privado que también ha donado. Hay toda una cantidad, pero se llegará a 2000 rápidamente, pero eso no es suficiente. Hay un país cercano a nosotros que tiene 5000 unidades de cuidados intensivos. No solamente para esto, porque no es para el COVID. Y acá están varios que han trabajado en salud, saben que hay otros tipos de enfermedades y hay otros tipos de cosas que nos puede pasar en el país, que ojalá no nos pase, pero un terremoto en Lima, seguro que va a necesitar de varias unidades de cuidados intensivos en un solo momento y a la vez, ¿no? Por la cantidad de letalidad que puede generar o de complicaciones que puede generar eso. Entonces yo diría que no hay que dejar de lado eso. Y luego, lo último, la relación con el sector privado. Yo creo que tiene que haber un mayor nivel de rol en estos, en esta unión que se necesita desde los diferentes actores. ¿Qué capacidades? Y hay que pensar más, o sea, hay que salirnos de la caja siempre en el sector público. Porque a veces tenemos esa lógica de que el sector privado que no participe, porque qué dirán si yo me junto con el sector privado, qué pasará, ¿no? Ese tema de los conflictos de interés, de la gestión de intereses, que dicen que es una débil frontera. Yo no creo en eso. Yo creo que si hay un rol y hay una capacidad que se pueda poner a disposición en un contexto donde hay una urgencia y una emergencia, creo que hay que ver y hay que habilitar esas condiciones, ¿no? Entonces, ahí hay un esfuerzo todavía por pautearlo. Entonces, la alianza público-privada, la vinculación público-privada, aprovechando la capacidad que tiene el privado para lo que puede hacer rápidamente el público por las rigideces que tenemos, yo creo que ahí hay un esfuerzo todavía de vinculación, ¿no? Y ahí hay elementos como el intercambio prestacional, las asociaciones público-privadas, los enfoques gobierno a gobierno, en fin, diferentes fórmulas. Ahora en inversión pues han sacado una serie de estrategias diferenciadas el Ministerio de Economía y Finanzas para que el privado pueda entrar y casi en un contexto de lo que había antes de llave en mano, ahora con diferentes estrategias, hasta tecnológicas, ¿no? Para hacerlo. Entonces, yo creo que hay que mirar más hacia ese lado, que tienen una capacidad y un desarrollo. Pero sí nos va a agarrar cada vez, y yo creo en lo que dice Midori, nos va a agarrar cada vez con más aprendizaje, con más experiencia y con más conocimiento. Y hay que estar delante del virus. Por ejemplo, este tema que estamos haciendo con las vacunas. Ya se está trabajando en el tema de las vacunas. Y como saben, acá la vacuna no solamente es comprar la vacuna o estar ahí en la lista de espera de la vacuna. Y para que lo pongas y para que llegues a la persona, bueno, ahí hay toda una estrategia que felizmente el Ministerio de Salud es uno de los mejores en estos temas de vacunación en América Latina. Entonces, tiene experiencia. Hay que aprovechar eso. Pero eso ya se está viendo antes de que salga la vacuna, que eso deberíamos cada vez hacer más, ¿no? Estar más delante del virus, ¿no? Totalmente de acuerdo, Hablado. Yo quisiera preguntarte, en este tema del potencial rebrote, que parece casi inminente que se pueda dar en algún porcentaje importante, esta alianza o esta relación público-privada y este tema de prevención de vacunas, así como el inventario y el adecuado, la mejora del sistema de abastecimiento para el tema de vacunas, también para llegar a repartir las vacunas a nivel nacional, también es una preocupación latente, ¿no? Porque si en Lima nomás es difícil, ¿cómo será cuando se tengan? Y hay que ponernos en el escenario de que hay una vacuna, ¿cómo repartirla prontamente a todas las localidades que también las necesitan, ¿no? Ahí quizá la alianza con el sector privado pueda nuevamente recobrar un mayor interés.
Mira, te doy un dato. Senares, en el marco de este decreto de urgencia de medicamentos, que salió el año pasado, el 007, tiene que convertirse en un operador logístico. Entonces, ¿qué se ha hecho recientemente? Se ha contratado a un privado, que va a ser el operador logístico, para que pueda distribuir todos los medicamentos en Lima Metropolitana. Entonces, yo sí creo que hay formas, ¿no? En donde se puede aprovechar la capacidad del privado. Hay que ser bien creativos. En realidad, lo que nos deja esta realidad es que hay que aumentar la creatividad y ser muy flexible. Y sí, hay que evitar la corrupción, hay que evitar los malos manejos, hay que ponerles principios y valores a esa relación, pero tampoco hay que tenerle miedo a trabajar con el privado, que eso creo que a veces pasa, porque a veces todas las irías, ¿no? Las contralorías, las defensorías, las fiscalías, a veces generan ciertos reparos a los servidores públicos, ¿no? Que a veces son perseguidos pensando en que están haciendo algo malo, debido a los antecedentes, ciertamente, que han habido en nuestra sociedad. No es en el Estado, es la sociedad, lamentablemente, la que nos deja eso. Pero ahí tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? Y eso tiene que tener, ojo, un acompañamiento político, no es solamente técnico. Disculpa que insiste en eso, pero ahí es donde tenemos que poner también el punto en las IES. Totalmente de acuerdo, Vlado. Muchísimas gracias. Arturo, por favor, si nos compartes tus impresiones sobre estas dos preguntas, la que formuló Jesús, que te la puedo repetir, ¿no? Sí, sí, la Sobre anoté, la oferta. anoté. Ah, ya, perfecto. Es sobre el tema de La las anoté. clínicas, por favor. Sí, y quisiera empezar por la primera pregunta de Jesús, ¿no? Sobre el tema de expansión de la oferta y lo que él decía, la reducción de la demanda. En realidad es, digamos, la pregunta aquí es, ¿qué tipo de oferta necesitamos, ¿no? Para una demanda que tenemos en la sociedad peruana. Y de hecho necesitamos servicios de primer nivel o de atención primaria, que es un concepto más comprensivo, por supuesto, y también oferta especializada. Y yo creo que, digamos, efectivamente hay que pensar, hacer un planeamiento que nos permita abordar de manera sistemática cómo vamos progresivamente cerrando esas brechas en función de un planeamiento multianual de inversiones para construir esa oferta que necesitamos en el país. Y además, digamos, eso pasa, si hablamos de la oferta que estaría más vinculada a la atención primaria de la salud con uno de sus primeros niveles, que sería el primer nivel de atención, por lo tanto necesitamos avanzar hacia un esquema de proyectos de inversión para fortalecer oferta en redes de servicios y no oferta de un establecimiento, de los establecimientos de manera separada. Y eso es un desafío que ya se ha venido pensando en el Ministerio de Salud en los últimos años y que debería repotenciarse, ¿no? De tal manera que estos proyectos de redes a su vez puedan tener el desarrollo de quien debe ser responsable de la articulación y la gestión de estos establecimientos, una red de servicios que son las unidades de gestión de IPRES, de instituciones prestadoras de servicios de salud, que es una de las cosas que tenemos menos desarrolladas en nuestro sistema, fundamentalmente cuando hablamos del sector público, ¿no? Y luego viene la oferta especializada, que es la nacional, también la macrorregional, porque no podemos poner mucha alta complejidad en cada región como si fueran islas, porque lo que haríamos es hacer más ineficiente la inversión de oferta especializada y por lo tanto tenemos que pensar más macrorregionalmente. Y hay que tener ciertamente alguna oferta especializada en el nivel regional, pero eso tiene que ver con un dimensionamiento de la respuesta y eso está vinculado con planeamiento. Y además, esa expansión de la oferta que está vinculada a un componente de inversión, hay otro componente que está vinculado más bien a los temas de organización, el tipo de oferta que uno da con los recursos humanos, y ahí yo creo, para el caso de redes de servicios de salud, de atención primaria, la oferta que está vinculada a salud familiar y comunitaria, que debería ser algo que deberíamos enfrentar de manera seria en el Perú, de manera sistemática. Y ahí la pregunta de Jesús es, ¿a quién le corresponde? En realidad acá hay varios roles que jugar, ¿no? Hay un rol en el planeamiento y eso es netamente una conducción nacional. El gobierno nacional tiene que conducir ese esfuerzo intergubernamental y sectorial, es decir, con los otros subsectores para armar un planeamiento de conjunto. Y eso es algo que está ya en la política nacional, pero que debemos robustecer.
y probablemente no hemos podido tener la continuidad precisamente por el problema que señalaba Midori de la alta rotación de las autoridades, ¿no? Yo recuerdo los años anteriores, éramos muy críticos de cómo en los gobiernos regionales había una alta rotación de la autoridad sanitaria regional y cada vez que esto ocurría uno hablaba con los gobernadores y le decía, ¿cómo es posible, gobernador, que esto ocurra? Y tenemos ese problema tan entronizado hoy también en nuestro gobierno nacional y ese es un tema que deberíamos todos esforzarnos en superar. Pero ciertamente necesitas retomar esas políticas y hacer una conducción nacional y eso requiere efectivamente políticas, incentivos y también efectores que puedan implementar eso y ahí entran distintos agentes en salud, la sanidad, las propias municipalidades de Lima, por citar un caso, y por supuesto los gobiernos regionales. Entonces, ahí hay un rol, digamos, hay distintos roles en ese proceso de crecimiento de la oferta y de reducción de un tipo de demanda que no quisiéramos, es decir, porque deberíamos tratar de evitar que haya más demanda de oferta especializada, porque no porque no va a existir, siempre va a existir, sino porque no estamos haciendo lo suficiente en niveles previos de atención de los problemas de salud de la población. Ese sería mi comentario con respecto a la pregunta primera de Jesús. Y después con respecto a esa pregunta de cómo afrontar las relaciones con las clínicas privadas y el tema de los medicamentos también se mencionó alrededor de eso. Yo creo que la respuesta es una respuesta estructural, no es una respuesta, no es una negociación y la calidad de la negociación, es una respuesta estructural. Y la respuesta estructural es una política nacional de cobertura universal de salud, que implica tener entidades aseguradoras que efectivamente puedan fortalecer su capacidad como instituciones o como seguros que efectivamente pueden velar por la prestación y los derechos de los asegurados. De tal manera que las aseguradoras cumplan una función que es fundamental, que se llama en todo el mundo la compra estratégica de servicios. Y una compra estratégica de servicios no es algo que se resuelve que se debe afrontar en una crisis, sino debería ser parte de una función regular en el sistema. Alguien que compra servicios y por lo tanto, como dice Vlado, hay un montón de transacciones de manera bajo reglas ciertamente, pero sin ningún complejo, digamos, ¿no? Y entonces eso implicaría, por ejemplo, para las aseguradoras públicas más grandes que tenemos, que son ESalud y el SIS, poder retomar un mecanismo de compra de servicios que antes hemos tenido durante 2 años y luego se perdió, precisamente por la sombra de la corrupción a la que aludía Hablado, pero que son mecanismos que las aseguradoras necesitan tener con flexibilidad para poder tener marcos de contratación que puedan acelerar, digamos, la utilización de lo que el sistema puede proveer tanto en el sector público como en el privado. Entonces, ya, eso es un conjunto de reglas que hagan posible eso, para que no sea un parto negociar para 30 camas UCI con el sector privado, ¿no? O sea, un nivel de esfuerzo y un ruido político enorme para ponernos de acuerdo en una cosa que es así de chiquita. Y el problema es un problema más estructural. Entonces la respuesta a ese tema es una respuesta estructural. Y lo mismo pasa con el tema de los medicamentos, ya que no solo está vinculado con el tema de las clínicas, sino en general con el costo de los medicamentos y la provisión de los medicamentos para una sociedad que aspira a la cobertura universal. Entonces, los aseguradores, a través de las redes de servicios que le venden servicios para sus asegurados, digamos, si podemos usar, si quieren, la palabra a veces venta a algunos no les gusta, pero digamos es una contraprestación. Por lo tanto, los servicios que son mayoritariamente más expandidos deberían tener eso en sus farmacias. Y no deberíamos estar forzando a las boticas a dar unos medicamentos a precios razonables porque no estamos nosotros haciendo nuestra tarea en el Estado suficientemente bien, ¿no? Entonces creo que la respuesta a la pregunta de la relación con el sector privado está más vinculada a un tema más sistémico y estructural que tenemos que resolver, porque si no, todo el tiempo vamos a estar en estos dilemas y en estas ineficiencias que muchas veces tenemos y altos costos de transacción, cuando eso podría fluir de manera más limpia, ¿no? De acuerdo, Arturo, muchísimas gracias. Yo le cedo por favor la palabra a Midori para que responda a ambas preguntas. Midori, adelante.
Gracias. A ver, en el fondo estamos hablando de un tema de rectoría, ¿no? ¿Quién es el responsable de promover que haya un plan de mediano y largo plazo de expansión de los servicios para una atención integral? Es el rector. Es más, no solamente es el rector, sino es probablemente el único que lo puede hacer, porque desde los subsistemas, sumando pedacitos, no tenemos un plan de ese tipo. Entonces, y el rector ciertamente pues es el Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Y eso ha sido muy patente en los últimos años. El Ministerio de Salud en diferentes momentos se ve a sí mismo como un gran prestador. Recupera, comenzando el gobierno de Kuczynski, recupera, entre comillas, a los hospitales, los vuelve a integrar dentro del aparato del Ministerio de Salud. Y por supuesto, si eres prestador, y acá entre nosotros tampoco es que lo hace muy bien, no eres rector. Es muy difícil balancear estos dos roles, porque el rector establece reglas para todos. Pero si tú eres a la vez uno de esos todos, es bien difícil que te fiscalices, te regules y te sanciones a ti mismo. Entonces hay un tema, yo creo que hay un tema de fondo respecto de ese modelo de rectoría que no termina de quedar claro, ¿no? Yo me acuerdo, y Arturo se acordará también, las largas batallas con el Ministerio de Economía, por ejemplo, para retomar, para instalar una política de inversiones desde el Ministerio de Salud, con diferentes mecanismos de priorización en los diferentes niveles de gobierno, pero básicamente como una función del Ministerio de Salud, que finalmente después de muchas batallas más o menos se comenzó a armar, y de repente cuando el ministerio decide recuperar la prestación, es decir, sus hospitales, sus redes de Lima, el mensaje era: quiero administrar los establecimientos de salud, pero que las decisiones de inversión queden en los gobiernos regionales. Y es un modelo que sea completamente al revés, digamos, ¿no? El rector tiene que poner los grandes lineamientos para estos grandes planes que marquen el futuro, y de alguna manera desprenderse de la prestación para poderla gobernar en todos los subsectores. Entonces, quiero que pongo ese ejemplo porque hemos estado en movimientos pendulares respecto de esto que es esencial. ¿Qué es el Ministerio de Salud? Porque finalmente uno voltea y pregunta, ¿y todas esas cosas maravillosas que se van a hacer, de las que hemos estado conversando, establecer reglas para la compra estratégica, tener un plan de expansión de servicios, que no solamente sea infraestructura y recursos humanos, sino fundamentalmente el cambio en el modelo de gestión de los servicios? ¿Quién es? ¿Cuál es la entidad que va a hacer que estas cosas ocurran, que se pongan en movimiento, y no el rector? Entonces, si no tenemos claridad de qué rectoría necesitamos y cómo construimos esa capacidad de rectoría, vamos a seguir repitiendo como innovación y como creatividad las cosas que ya hemos probado y que han durado 1 año, 2 años. Entonces, la política del sector salud, yo siempre digo, es la política de Juana la Cubana. 1 pasito para adelante, 2 pasitos para atrás. Si no salimos de esa dinámica, vamos a tener esa conversación probablemente cuando todos ustedes sean adultos mayores. Entonces, para cortar ese ciclo, creo que necesitamos una muy buena discusión sobre
qué queremos hacia adelante y cuáles son esos roles de rectoría. En la pregunta que nos hacías desde la expansión de oferta, la modulación de demanda y detrás de eso la promoción de la salud, todos esos temas son temas de rectoría. Entonces creo que ahí hay un tema fundamental a poner sobre la mesa que puede ser un poco abstracto, pero que tenemos que aprender como colectividad a tener esa discusión y a tener claridad de lo que queremos hacia adelante, por más que cueste un esfuerzo técnico y político importante. Con relación al tema del sector privado en general y en las clínicas en particular, como bien señalaba Arturo, en el sistema peruano la participación tanto de los seguros privados como de los prestadores privados es bien reducida proporcionalmente. El sector público es mayoritario si sumamos salud con gobiernos regionales y el Ministerio de Salud en Lima, ¿no? Entonces, en algún momento hubo un mecanismo, y voy a entrar en una cosa de detalle, ¿no? Pero para ejemplificar, hubo un mecanismo que se probó durante unos años, que era un mecanismo, un procedimiento especial de compra, porque los servicios de salud no se compran como se compra papel y lápiz. Esa es una primera cosa que hay que entender. Y todo este embrollo es porque seguimos pensando que podemos comprar servicios bajo las mismas reglas con las cuales adquirimos cualquier otra cosa en el Estado, y eso es el gran error. Entonces instalamos un procedimiento especial de compra que duró lo que duró el mandato legal para aprobarlo. Eso no se ha retomado, debería retomarse para agilizar esto, pero en realidad el sector privado es una proporción bien pequeña si miramos digamos, el propósito del aseguramiento universal, ¿no? Entonces, que sí creo que coincido que en realidad la gran solución no viene por ahí. Sí hay una relación con el sector privado que hay que clarificar. No es posible que el sector público y el sector privado no se puedan sentar a dialogar. Hay yo me acuerdo cuando estábamos viendo lo de las APPs, fue toda una revolución tener a la gente del ministerio, los directores de las principales direcciones nacionales del ministerio, hablando con el sector privado que estaba proponiendo innovación, se llamaban IPs, ¿no? Iniciativas privadas. Hay que encontrar esos lazos de comunicación y de posibilidad de diálogo, porque hay una desconfianza enorme entre el sector privado y el sector público que va en ambos sentidos. Y no creo que ya valga la pena pensar quién tiene la culpa, digamos, sino poner sobre la mesa si es esa una relación que queremos tener en condiciones más fluidas y más constructivas, y qué pasos tenemos que dar para que eso ocurra, ¿no? Es una muy buena noticia, por ejemplo, algo sobre lo cual hemos estado conversando en los últimos tiempos, este asunto de operadores logísticos. Cuando conversamos con el ministerio, y Vlado se debe acordar que en algún momento nos hemos encontrado hace poco, tratando de hacer esta discusión sobre quién está mejor capacitado, quién es más eficaz y eficiente en hacer la logística, por ejemplo, de los medicamentos. En algún momento, con las nuevas disposiciones del MEF para el nuevo sistema administrativo de abastecimiento, había esta idea de, bueno, entonces ahora el MINSA va a ser el logístico y va a comenzar a comprar camioncitos y entonces a repartir. Y ahora el MINSA va a administrar una flota de camioncitos a repartir. Eso no tiene ningún sentido. Nuevamente, lo alejas de su rol rector cuando ahí hay otro, y hay experiencia internacional que tiene una curva de aprendizaje que no hay razón para que el ministerio la tenga que recorrer cuando hay quien pueda hacer esto mucho mejor, más rápido y con mejores controles.
Entonces, es una buena noticia que se haya tomado ese primer paso. Sé que es para un periodo corto y para un conjunto de medicamentos bien específico. Ojalá que esa experiencia sirva para ir en ese camino, que sería una gran cosa. Y que eso sea parte de una estrategia de diálogo y conversación más fluida con el sector privado, ¿no? En general. Nuevamente, un rol de rector. ¿Quién sienta el sector privado y el sector público si no es el rector? Y entonces ese es yo creo que es el gran tema que tenemos que abordar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Midol, muchas gracias, Vlado, muchas gracias, Arturo. Efectivamente, importante el rol del MINSA para poder articular oferta pública, privada y lograr esta atención universal y estructurada de materia de la salud. Yo quiero agradecerle a todos los participantes por acompañarnos. Nuevamente mi agradecimiento a nombre de Propuesta País para Midol Javich, Vlado Castañeda y Arturo Granados, nuestro panel de expertos en materia de salud. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias.